Mi hermano esbozó una sonrisa burlona al otro lado de la mesa. Mamá y papá solo observaban en silencio. Saqué los registros de la propiedad. En realidad, ustedes tienen 24 horas. Los tenedores cayeron al plato. Oigan, Reddit, antes de comenzar, he notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es la mejor forma de apoyarnos. Es rápido, es gratis y realmente ayuda a hacer crecer esta increíble comunidad. Empecemos con la historia. Nunca esperé que me traicionaran frente a un pollo rostizado con puré de papas, pero la vida tiene la mala costumbre de asestar sus golpes más crueles en los escenarios más simples. Era un domingo por la noche, con el frío metiéndose bajo las puertas y la casa oliendo a romero y mantequilla. Yo acababa de poner la mesa para cenar. Mamá estaba junto a la chimenea hojeando una revista de chismes arrugada. Papá veía las noticias de la noche. Mi hermano mayor, Mark, llegó tarde, como siempre, aunque habíamos quedado en comer a las 6. Entró hasta las 6:30 con una sonrisa de suficiencia, un reloj carísimo en la muñeca y una botella de vino importado que nadie había pedido. Esta casa, nuestro hogar familiar, había pasado por 1000 batallas. Casi la perdimos en la crisis del 2008 y de nuevo cuando mis padres se hundieron en deudas médicas por la cirugía de papá. Mark no estuvo presente en ninguno de los dos momentos. Se había ido a Chicago detrás de sueños corporativos, llamando solo cuando le convenía y nunca apareciendo cuando la cosa se ponía difícil. Yo fui quien se quedó, trabajé en 2 empleos. Viví en la estrecha habitación de huéspedes y gasté cada quincena tapando goteras en el techo, arreglando la plomería y manteniendo la hipoteca al corriente. No lo hice por gratitud, lo hice porque alguien tenía que hacerlo, porque no soportaba ver cómo nuestra casa de la infancia se venía abajo desde el interior, porque creía que la familia se apoya, aunque no sea fácil. Así que cuando Mark por fin se sentó a la mesa, casi sin mirarme a los ojos, y anunció, mientras masticaba despreocupadamente, que tenía una semana para desalojar, de verdad pensé que bromeaba. Tienes una semana para recoger tus cosas. Mamá y papá ya están viejos, necesitan paz. No verte trabajando en la sala y estresando a todos, dijo, tomando un sorbo de su vino como si no acabara de soltar una bomba en mi vida. Parpadeé, con el tenedor a medio camino de la boca. Las palabras tardaron en calar. Busqué la reacción de mamá y papá, esperándome una carcajada o una orden para que mi hermano se callara. Pero nada de eso ocurrió. Mamá bajó la mirada hacia su plato. Papá carraspeó y murmuró algo sobre que la casa se sentía un poco apretada últimamente. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Apretada? Yo pagué la hipoteca el año pasado, dije más fuerte de lo que pretendía. Me hice cargo de todo mientras ustedes andaban ocupados. Mark se encogió de hombros, como si nada. Hiciste lo que cualquier hijo habría hecho, pero ya no se trata del dinero, se trata de lo que es mejor para ellos. ¿Lo que es mejor para ellos? No has estado aquí en años. Ni siquiera llamaste cuando papá estuvo en el hospital. Yo lo bañé, cociné para ellos, pagué la medicina cuando el seguro rechazó la cobertura. Tú llegas, apareces con tu vino de lujo y de pronto crees que eres el que decide. Mark no se inmutó, simplemente sacó un sobremanila de su maletín y lo empujó hacia mí. Ya está hecho. Le pedí al abogado que preparara los papeles. Estamos transfiriendo la casa de nuevo a nombre de mamá y papá. Ellos decidirán quién se queda, no tú. Las manos me temblaron al abrir el sobre. Los documentos eran reales. Mark estaba intentando revertir la escritura que yo había inscrito legalmente cuando mis padres me la transfirieron hace 2 años como parte de la reestructuración de sus deudas. Reí con amargura. ¿Crees que esto procederá en tribunales? La escritura está a mi nombre. La refinancié con mi crédito. He pagado impuestos, mantenimiento, seguro, todo. Esta casa no es tuya y no lo ha sido de ellos en años. Mamá por fin habló, casi en un susurro. Solo queremos paz, cariño. Estamos cansados de la tensión. ¿Tensión? Dije incrédulo. ¿Se refieren a mi existencia? Miré a mi alrededor y lo tuve claro, no fue algo de última hora. Susurros a mis espaldas, llamadas nocturnas de las que yo no supe nada. Mark no vino a ayudar, vino a reclamar algo que creía suyo, y mis padres, por razones que aún no comprendo, lo apoyaron. Empujé la silla y me levanté. ¿Quieren hablar de leyes? Está bien, tengo recibos, estados de cuenta bancarios, documentos de la hipoteca. Esta casa era un barco hundiéndose y yo la reconstruí. ¿Van a correrme de la casa que pagué con mi sudor? Prepárense para una sorpresa. Mark se puso de pie, intentando intimidarme como cuando éramos niños. Él siempre fue el favorito, el deportista estrella, el hijo encantador. Y yo era el callado, el intelectual, el plan de reserva, pero ya no soy un niño.
Esta vez no retrocedí. Estás siendo emocional, dijo con frialdad. Mejor márchate con dignidad y ahórrales estrés. No, respondí, mirándolo de frente. Tienen 24 horas para irse, o llamaré al sheriff yo mismo. El silencio que siguió fue atronador. ¿Vas a desalojar a tus padres?, jadeó mamá. Estoy reclamando lo que es mío. No quise llegar a esto, pero no me dejaron opción. Salí de la sala y me encerré en mi cuarto, el corazón latiéndome como un tambor. No sabía qué pasaría al día siguiente, si se irían sin pelear o usarían artimañas sucias, pero por primera vez en años no tenía miedo. Ya estaba harto de ser el hijo perfecto que lo daba todo para terminar siendo tratado como un inquilino. Me habían subestimado, y estaban a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido con mis propias manos. Porque esta casa no era solo ladrillos y paredes, era mi límite, y lo habían cruzado. No dormí esa noche, como podría. Mi hogar de infancia se había convertido en un campo de batalla y quienes pensé serían mis aliados habían desenfundado sus armas. Repasaba la traición en mi mente como un disco rayado, la sonrisa de mi hermano, el silencio de mi madre, la mirada esquiva de mi padre. Me senté al borde de la cama, mirando las fotos familiares colgadas en la pared, de niño de 6 años sosteniendo la mano de Mark en el zoológico, todos juntos alrededor del árbol de Navidad. Qué curioso que quienes aparecen en esos marcos se sientan ahora tan extraños. Al amanecer me vestí, agarré la carpeta con todos los documentos que había reunido en 2 años, recibos, papeles de refinanciación, comprobantes de pago, y fui directo al despacho de mi abogado, el señor Alberson, un hombre mayor y amable que me había asesorado para tomar la propiedad cuando mis padres estaban al borde de perderla. Cuando le expliqué la traición, no se sorprendió. Las familias no siempre se rompen por la codicia, dijo hojeando la carpeta. A veces se rompen por el sentimiento de derecho. Voy a redactar una orden de cese y desista de inmediato. Mientras tanto, tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. Al volver a casa, ya era mediodía. El coche de Mark seguía en la entrada y mis padres estaban en la sala como si nada hubiera pasado. Mamá veía su culebrón de la tarde y papá leía el periódico. Me planté en el marco de la puerta. Tienen 48 horas para desocupar o llamaré a las autoridades para que lo saquen. No es un bluff. Mamá me lanzó una mirada como si la hubiera abofeteado. No puedes estar hablando en serio. Te criamos en esta casa y yo la salvé. Perdieron el derecho a llamarla suya cuando me la transfirieron y me dejaron solo con la deuda. Mark se levantó, intentando intimidarme de nuevo. ¿En serio vas a desalojar a tus propios padres? Ya llamé al cerrajero, contesté. Esta noche cambiaré las cerraduras. Si quieren evitar esa vergüenza, mejor empiecen a empacar. Gruñó algo, pero algo en mi tono lo hizo desistir. Se fue corriendo escaleras arriba. Papá lo siguió murmurando y mamá se quedó temblando en el sofá. «Te amé tanto», susurró. «No», respondí. «Amabas lo que hacía por ustedes, no a mí». Esa noche mandé cambiar las cerraduras. Instalé una alarma y una cámara en la puerta principal. No dormí de nuevo, pero esta vez fue por cansancio, no por miedo. La casa estaba en silencio por primera vez en años, no era paz, pero sí silencio. Sin embargo, pesaba el porvenir. A la mañana siguiente empezaron a empacar. Fue surrealista ver a mis padres cargar cajas de la casa que yo había salvado con sangre y sudor. No ofrecí ayuda, ni preguntaron si la necesitaban. Mark fue el último en salir. Se quedó en el umbral, mirando cada rincón como si quisiera grabarlo en su memoria. «Esto no ha terminado», dijo antes de irse. «Sí lo está», respondí. «Tú lo terminaste cuando intentaste arrebatármela». Se rió con amargura pero no replicó. Caminó hasta el coche y se marchó. Cerré la puerta con llave con un sentimiento de conclusión definitiva. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida. El resto de la familia pronto se enteró. Algunos me apoyaron, la mayoría no. Me llamaron frío, despiadado, ingrato. Mi tío me mandó un largo mensaje diciendo que, pase lo que pase, desalojar a tus padres te convierte en un monstruo. No respondí. Lo que nadie entendía es que yo no elegí esto, no lo deseé. Di todo por esta casa y por esta familia. Me puse frente a la tormenta para protegerlos. No lo hice por poder o control. Lo hice creyendo que estábamos juntos, pero no lo estábamos. Y cuando alguien te demuestra que está dispuesto a desecharte en cuanto dejas de ser útil, aprendes a dejar de prenderte fuego para mantenerlos calientes. Un día llegó una carta de mi madre. Su letra seguía igual de suave y vuelta hacia la derecha, como cuando dejaba notitas en mi lonchera en la primaria. La abrí despacio, no era una disculpa, ni de cerca. Decía que me perdonaba por lo que había hecho, que esperaba que algún día recuperara el juicio.
Y que ella y papá se habían mudado con Mark, quien tenía un cuartito en su condominio. Decía que estaba ajustado pero manejable. Terminaba con, te seguimos amando, aunque ya no te entendamos. La arrugué y la tiré al bote. No necesito el perdón de quien nunca me pidió perdón. No necesito que me entiendan quienes nunca intentaron hacerlo. Pasaron meses en silencio. Las fiestas se fueron sin invitaciones ni tarjetas. Pasé la Navidad solo en la casa que salvé. Igual la decoré, puse luces. Me cociné y me senté junto a la chimenea con un libro, y, ¿sabes qué? Fue pacífico. Con el tiempo convertí el cuarto de huéspedes en oficina y el ático en estudio. Empecé a trabajar desde casa, haciendo crecer mi propio negocio. Cada pared que pinté, cada repisa que coloqué, cada crujido que reparé lo hice para mí, no por aprobación ni reconocimiento. Por primera vez, esta casa fue mía en más que un título, fue mi hogar. A veces pienso en ellos, me pregunto si me extrañan, si alguna vez se dan cuenta de lo que perdieron, pero no vuelvo a buscarlos, no reviso sus redes sociales, no contesto cuando marcas de marca aparecen en mi teléfono cada cierto tiempo, porque aprendí que el amor sin respeto es solo manipulación envuelta con un moño, y aprendí que, a veces, elegir la paz significa caminar solo. Esta casa se construyó con más que cimientos y vigas, con sacrificio, lealtad y esfuerzo. Sin importar lo que digan, eso nunca podrá arrebatárseme.